News Monitor Blog presenta. Muy buenas tardes, queridos cibernautas. Bienvenidos a una edición más de el blog de News Monitor. Mi nombre es Marco y los acompañaré en los próximos minutos. Hoy tenemos un tema súper interesante. Digamos así, ¿qué pasa cuando una persona con muchos anticuerpos ante la opinión pública se muestra de una manera negativa? ¿Es posible que la comunicación y unas estrategias bien planteadas de imagen puedan lograr el cambio? Eso lo veremos hoy aquí en una interesante entrevista con Carlos Pérez Santibáñez. Él es director de Arial Comunicaciones. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Muchísimas gracias por la invitación y también a News Monitor por esta excelente iniciativa de conversar sobre estos temas tan importantes para la comunidad. Gracias, Carlos, gracias a ti. Y más que nada porque, bueno, vemos en estos tiempos que hay muchas personas que tienen anticuerpos y son personajes públicos que ante la opinión de la gente no tienen una muy buena reputación. Y no digamos porque sean malos, sino porque, hay ciertos caracteres, es un tema más de relaciones humanas. Yo quisiera saber, Carlos, y también con los cibernautas, ¿es posible generar un cambio radical, digámoslo así, de una imagen de un personaje polémico ante la opinión pública? ¿Es posible hacer esto? Sí, por supuesto es factible hacer estos cambios siempre y cuando el cambio parta desde una motivación interna, una motivación de querer aprovechar al máximo los talentos o beneficios o aportes que esta persona o esta marca quiere hacer con la sociedad. Entonces, si el cambio viene desde una forma interna, consciente, coherente, consecuente y permanente en el tiempo, es factible hacerlo. Claro, por ejemplo, y este creo que es el punto fuerte de nuestra conversación. Por ejemplo, muchos recordarán, también tú seguramente, esta película Hancock, esta película del 2008 que fue protagonizada por Will Smith y Jason Bateman, donde más allá de ser una película de superhéroes, en realidad, hay un factor comunicacional muy sutil que de repente en su momento no se profundizó. Digamos que el cine de superhéroes pues es bastante llamativo, tiene unos tópicos que ya la gente conoce, unos códigos que conocemos y manejamos, pero esa parte se quedó de lado. Por ejemplo, y ahora que hablamos también de personajes polémicos, por ejemplo, en esta película Hancock es un antihéroe que tiene muy mala reputación frente a las personas, ante la opinión pública, ¿no? En ese sentido, de acuerdo con la película, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vemos que pasa con Hancock y su relacionista público, en este caso Ray Embry? Claro, Ray Embry ve en Hancock todo ese potencial positivo que él tiene, todo ese aporte que puede hacer a la sociedad, todo ese talento de superhéroe y todo el bien potencial que podría realizar. Entonces, una forma de agradecimiento por haberle salvado la vida, él quiere lograr en Hancock este cambio positivo, este cambio de reputación a favor de la población. ¿Y cómo lo enfoca? Justamente entendiendo por qué Hancock tiene esta mala actitud hacia el público, esa mala actitud al hacer sus cosas. Porque si bien es cierto, y como recordemos, él sí hacía cosas para, por ejemplo, detener a villanos, cambiar situaciones negativas, pero lo hacía de una forma descuidada que al final perjudicaba su imagen y también causaba daño a su comunidad. Entonces, el, el relacionista público se enfoca justamente en cambiar esa parte que puede ser mejorable, es decir, la actitud. Y al conversar con Hancock, él decide asumir ese reto y mejorar su actitud hacia el público. Entonces, poco a poco, tras una investigación de lo que ha ocurrido, el origen de por qué Hancock se comportaba así, se logró hacer esto. Entonces, el primer paso importante es descubrir o aceptar que hay un problema ahí en la reputación, que se tiene un problema de reputación. El segundo paso es investigar cuáles son las razones de esa mala reputación, qué es lo que ha llevado a Hancock a comportarse de esa manera. Segundo, el siguiente paso, es que este cambio tiene que venir de dentro hacia afuera, debe haber un compromiso hacia el cambio, una forma de cambiar la comunicación hacia el público. No solamente debe ser algo superficial, porque todo cambio superficial es contraproducente. Es como tratar de arreglar una casa que tiene los cimientos muy débiles. O sea, puedes pintarla, decorarla, ponerle la última tecnología, pero tarde o temprano esa casa se va a derrumbar y va a ser mucho más dañina.
Y también vemos en la película, Carlos, no sé si te acordarás, en esa parte cuando Hancock ya se da cuenta, digamos así, que pues ante la opinión pública tiene una mala reputación, ¿no? Un personaje totalmente polémico, pero saliendo, digamos, fuera de cámaras, en la vida real, como comúnmente se dice, es probable que cierto personaje público asuma eso que tú dices, ¿no? Asuma el problema como tal y digamos, emprenda una estrategia de imagen. Esto es posible, o sea, digamos, bueno, sabemos que la película es ficción, obviamente, pero esto puede darse fuera de cámaras, en la vida real. Sí, sí puede darse y hay muchos ejemplos de que se han venido realizando a lo largo de la historia. Por ejemplo, eh, en las últimas décadas podemos tener justamente en la onda, en la misma línea de superhéroes, o sea, pero en el caso real a Robert Downey Jr., el actor que interpreta a Tony Stark aquí en Iron Man, que durante su juventud tuvo bastantes actitudes negativas, terminó en cárcel, problemas con adicciones, y era muy problemático relacionarse con él, a pesar de que es un actor talentosísimo. Aparte de esta película que he mencionado, ha hecho muchas más, ha sido nominada al Oscar por interpretar Charles Chaplin, y ha logrado mejorar su imagen, ha logrado ser un referente en Hollywood como un actor altamente profesional y muy talentoso, y cada película que hace es un éxito de taquilla asegurado. Y no solamente de la manera comercial, sino también las acciones que hace con el público. Y un dato importante es que él, por ejemplo, ha sabido manejar sus relaciones con los medios de comunicación. Antes se enfrentaba abiertamente con periodistas, ahora maneja mucho mejor ese tipo de comunicación. Cuando hay situaciones negativas o situaciones insidiosas, preguntas incómodas que en otros momentos, por ejemplo en su juventud, lo hubieran hecho estallar y atacar al periodista, ahora lo maneja de una manera mucho más madura y gestionando sus emociones, que es clave para que un vocero pueda transmitir de una manera efectiva los mensajes que tiene su organización hacia el público. Y eso, por ejemplo, lo que pasa también en la película, ¿no? En Japón, cuando, bueno, Ray Embry más o menos le dice, oye, tienes que hacer esto, sigue mi consejo para que la gente realmente te apoye, porque nadie quería a Hancock, ¿no? Y si, por ejemplo, trajésemos a colación aquí a suelo peruano, bueno, tenemos personajes polémicos a montones, como por ejemplo, ahora último, Juan Reynoso, el técnico de la selección peruana, que tiene muchos anticuerpos, quizás por ahí también una relación tirante con la prensa, y es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? El hecho de que una persona debe reconocer el problema y a raíz de eso poder emprender digamos, una estrategia de comunicación efectiva. Pero también en la película vemos una parte cuando, digamos, Ray Embry genera una demanda, la demanda de Hancock como producto, ¿no? Porque él recomienda, oye, si te quieren enjuiciar, anda a la cárcel, ¿no? Anda a la cárcel, dale a la gente lo que quiere y se van a dar cuenta que les haces falta y claro, la tasa de criminalidad, digamos, se va por los cielos, entonces realmente se genera una demanda, es posible generar una demanda a partir de un problema y aquí vemos también que la crisis digamos, se aprovecha como una especie de oportunidad. Exacto. Mira, por ejemplo, en el caso de Reynoso, ya que lo estás poniendo, o sea, ha tenido encontrones con la prensa, pero justamente en su presentación principal o inicial con los medios, él hizo claro y se nota que es parte de comunicación estratégica hacer un antes y un después. Él decía, el Reynoso de antes era tal, X y Z, pero eso marca un compromiso de una mejor comunicación con los periodistas. Nuestro Hancock peruano. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le respalda ahí? El talento y los logros internacionales que ha cosechado últimamente. Entonces hay una expectativa y él se va a enfocar más, imagino, se va a enfocar más en obtener logros deportivos que mejoren no solamente su reputación como entrenador, sino también su relación con el hincha peruano, que o sea, todos somos hinchas y es una carga emocional muy fuerte en cuanto al fútbol. Claro, por ejemplo, lo que hizo Ray Embry, que fue generar una demanda acerca de Hancock, ¿no? Porque le dijo, oye, te están enjuiciando, anda a la cárcel, dale a la gente lo que quiera y la gente se va a dar cuenta que les haces falta. Es decir, las crisis también se aprovechan como oportunidades, pero en caso de imagen también pueden ser aprovechadas digamos, estos traspiés de los personajes para poder catapultarlos hacia una, digamos, percepción positiva. Exacto. Hancock al ir a la cárcel no solamente aumentó la demanda hacia su presencia en la ciudad, hacia su combate hacia los prisioneros, sino también la lectura que le doy es que estaba asumiendo una responsabilidad por las malas acciones que había realizado. Entonces, por un lado, asumió la responsabilidad
que una persona, una organización asuma la responsabilidad por las malas acciones, errores o malas decisiones que ha hecho es un paso importantísimo para consolidar una buena reputación. Entonces, por ejemplo, en fútbol tenemos varios casos. Luis Suárez, uno de ellos, o sea, tenía un problema eso de morder a sus contrincantes. Cuando sucedió esto en el Mundial, eso afectó psicológicamente a su equipo. Entonces, el hecho que él haya faltado en los siguientes partidos causó esa demanda, esa necesidad de contar con él, movido por el público uruguayo. Nosotros veíamos las muestras de cariño, las muestras de peticiones hacia la FIFA para que lo perdonen, pero bueno, la FIFA no lo perdonó. Pero para siguientes ocasiones, él mejoró su actitud. O sea, ya no escuchamos a Luis Suárez mordiendo a otros rivales y ha mejorado bastante su reputación gracias a eso. Pero también aquí, Carlos, viene algo también muy interesante. Y poniéndonos también en el plano de la película y también jalando también todos estos ejemplos, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, bueno, lo metían a Hancock a la cárcel, como pasa en la película, y pasa un montón de cosas en la cárcel muy graciosas? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, la gente decía, oye, ¿sabes qué? Lo metieron a la cárcel, qué bueno que lo metieron a la cárcel? Y digamos que la cosa queda ahí, o sea, digamos que también Ray Embry se la estaba jugando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? De repente uno puede aprovechar una crisis creyendo que es una oportunidad y de repente pasa todo lo contrario en temas de imagen. Claro, es justamente ese riesgo que uno debe tomar cuando quiere hacer una acción radical para el cambio de reputación. Un cambio de reputación es paulatino, va de menos a más, es decir, son pasos, pero a veces hay acciones justamente como esta que implican un riesgo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si sale negativamente? ¿O qué pasa si no resulta como se ha planeado? Entonces, en este caso, si la población no pedía que el superhéroe regrese, entonces justamente no solamente era el prestigio del PR, que siempre está detrás de las cámaras, detrás en bambalinas, sino el mismo superhéroe, o sea, le hubiera perjudicado más, pero gracias a ese olfato que tiene el periodista, el relacionista público, a esa experiencia, lo pudo lograr. Y es justamente eso, es un ingrediente importante, la experiencia de los profesionales que asesoran a estas personas en cuanto a su cambio de actitud, cambio de reputación, mejora de reputación, y es clave también que estas personas se dejen asesorar. Y digamos que al final, bueno, en esta parte, porque en realidad de mitad para adelante de la película ya es el típico, digamos, la típica historia de superhéroes, pero digamos que el punto cumbre de esta estrategia de comunicación vertida en la película es cuando Hancock se convierte realmente en un producto. ¿No? O sea, digamos que Hancock se convierte en un producto en el cual la simbología está muy clara cuando le trae el traje, ¿no? Y como todos los trajes de superhéroes que son productos, digámoslo así, Superman, Spider-Man, Batman, ¿no? O sea, es decir, Hancock termina siendo prácticamente un producto, el producto de Ray Embry. Claro, eso es parte, por ejemplo, del branding o parte más de la construcción de la marca en sí, la parte visual que también es muy importante para las personas. Pero esta marca, como te dije, no se sostiene si es que la persona en sí, desde dentro, desde su ser, no cambia y no mejora esta actitud hacia la comunidad, hacia el público, hacia los medios de comunicación. Es haciendo un paralelo con una organización. Por ejemplo, una organización, una gran empresa puede tener miles de empleados. Las caras visibles generalmente son los gerentes generales, los CEOs, los altos directivos, los expertos. Pero en sí, desde la persona que te atiende en recepción, la persona que recibe tus pedidos, todos ellos contribuyen en la construcción de la reputación. O sea, pueden tener un uniforme muy bonito, pueden tener una decoración muy, muy bonita, pero el hecho de cómo interactúa con el público es lo que cuenta y es lo que construye y sostiene la reputación. Claro, y digamos, Carlos, también que, y me queda la curiosidad, ¿no? Porque digamos que la relación entre Hancock y su PR, en este caso Ray, es bastante, digamos, tirante y hasta a veces no dice, no, bueno, es ficción, ¿no? Pero en realidad, ¿qué relación mantiene en realidad el relacionista público con su representado, ¿no? En realidad, ¿cómo debe ser digamos, esa relación que mantienen ambos elementos de este rubro que se llaman relaciones públicas? Bueno, una relación entre un cliente y un relacionista público debe ser constante, fluida, sincera y basada en ética y lleno de confianza y totalmente transparente. Es decir, el cliente tiene que contarte todo lo que se necesita saber para poder establecer vínculos con los públicos de manera
ética, directa, genuina. Entonces, a veces sí hay desacuerdos, a veces hay cuestiones porque hay clientes, personas o expertos que tienen amplia experiencia, por ejemplo, en su campo de negocios, de ciencia, de educación, y esa experiencia los hacen sentir como que están más allá del bien y el mal, por decirlo de alguna manera, y se cierran hacia los consejos de otros profesionales. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene cierta condición, te duele la espalda, vas al médico y escuchas al médico, sigues sus consejos, su tratamiento y mejoras. En cambio, en el tema de comunicación, como es algo intangible, entonces da ese cierto margen. Por eso es importante que todas las personas se dejen asesorar y, y sean transparentes y sea una relación de confianza y fluida. Muy bien, Carlos, ha sido realmente una conversación bastante nutrida, muy interesante realmente el tema. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta oportunidad y ya estaremos viéndonos quizás en otra oportunidad aquí en el blog de News Monitor. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Marco. Solo para cerrar, me gustaría agregar que la reputación es el activo intangible más importante que tiene una persona. O sea, es como la palabra de honor en global, la persona y las organizaciones. Tu reputación, como decía Warren Buffett, la puedes construir durante 20 años y en 5 segundos se pierde por simplemente una mala decisión. Muchísimas gracias, Carlos, y a tomar nota de este importante consejo. No hay tiempo para más. Esto ha sido en exclusiva en el blog de News Monitor. Nos vemos. Gracias, Marco. Nos vemos.